El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús. Dice el Señor a Pedro: el que pierda su vida por mí la encontrará. Llama a Pedro y a los apóstoles a cargar con la cruz, a seguirlo. Y Cristo es el ejemplo de cargar la cruz por amor. No se puede en la vida cristiana cargar la cruz con un corazón frío, un corazón tibio, porque sería un cristianismo desencarnado. No se puede afrontar las cargas de la vida, que la tiene cualquiera, un cristiano o un ateo, solamente que el ateo no sabe cargarla porque no tiene ejemplo, porque el ejemplo es Cristo, y tampoco tiene un fin. En cambio, un cristiano tiene el ejemplo, que es Cristo, aquel que carga por amor a los hijos de la Iglesia, a la Iglesia redimida, y en él se va esa figura del pastor que también carga la oveja perdida, y es imagen también de la verdadera paternidad. Hoy en día, aquí en México, se celebra el Día del Padre, y qué bueno que meditemos un poquito sobre el sentido cristiano de la verdadera paternidad, que eso vamos a meditar hoy. Empiezo con una pequeña historia en poesía. Hoy el mundo moderno ataca la imagen de la paternidad. Hoy se habla mucho de paternidad responsable, que en realidad es todo lo contrario de lo que dice. Hoy se tiene una mentalidad, o se propugna, más bien se expande una mentalidad contraceptiva que desgraciadamente muchas veces ya matrimonios recién casados postergar la llegada de los hijos con argumentos muy triviales.
y dejar de ver a los hijos como un don de Dios. Dejar de ver a los hijos como un regalo de Dios para que hagan de ellos adoradores de Dios. Hoy el mundo moderno ataca la imagen verdadera de la paternidad y de la maternidad. Decíamos, habla de paternidad responsable, como diciendo, bueno, no, hay que ser responsable, no hay que tener muchos hijos porque hay que tener los hijos que Dios quiere. Un matrimonio debe, más bien no se planifica la familia, también un término un poco tendencioso, como bien dice el obispo Athanasius Schneider, que nadie puede decir planificación familiar porque, en fin, el plan es el plan de Dios. El plan de Dios, que Dios tiene sobre esos esposos, sobre esa familia. Pero muchas veces se quiere manipular el plan de Dios. Y qué importante es que una familia, un matrimonio, encomiende su fecundidad a Cristo, a nuestra Madre, a la Virgen. Que ofrende su fecundidad. Que Dios les conceda los hijos que Él pensó. ¿Cuántos grandes santos fueron los hijos más pequeños de un matrimonio? Por ejemplo, Santa Catarina de Siena, la hija más pequeña, San Pío X, San Juan Bosco, que tal vez hoy con la mentalidad contraceptiva que hay no hubieran existido, pero gracias a Dios sus padres fueron generosos. Paternidad responsable sería entonces, si hablamos rectamente, que los padres son responsables ante Dios de procrear, que justamente implica eso, colaborar con la creación de Dios y educar a los hijos que Dios tiene pensados para esa familia. Ya están pensados por Dios. Y pensar, bueno, son responsables de esas almas, de darle a la Iglesia, que también es madre, esos hijos, de darle a Dios, que es Padre, esos hijos que Dios quiere. Bueno, y cuento es un pequeño cuentito de algún modo, ¿no? Dice, se encuentra un padre cristiano con un soberbio, que figura del hombre moderno. Y dice así: pedante y con soberbia, aunque con mucho asombro, se acercó el hombre moderno a aquel padre de familia, rodeado de sus 10 hijos, 2 colgados de sus hombros. Incrimínalo en el acto ser dejado y egoísta, loco y mal administrado, por haberlos engendrado fuera de lo estipulado en lo que se ha de llamar la serie estadística. Y le dice, este hombre moderno, soberbio, le dice: ¿no ves que con tantos hijos no los podrás educar, ni vestir, ni alimentar, ni entregarles los placeres que el mundo moderno tiene y que ellos no van a gozar? Respondió el padre cristiano y sofrenó justa ira, perdonando al alma pobre que esos insultos vertía. Y responde: hay un poco de verdad en las infamias que has dicho. No son muchos los caprichos que a mis hijos podré dar. Mas tú que me recriminas mi imprudencia y mi malicia, ¿es que no te has dado cuenta que aún no brindaste a los tuyos lo que más causa alegría? ¿Qué es?, preguntó el soberbio. No los trajiste a la vida. La Escritura dice en los Proverbios, en los Salmos, los hijos, dice, son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud. Son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud. No quedará derrotado ese guerrero cuando litigue con su adversario. Son saetas en manos de un guerrero, es como el arquero que lleva sus flechas, ¿no? Son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud. El don de los hijos. Hay un autor argentino llamado Aníbal D'Angelo, un gran literato también, que el día que se casan sus hijos, uno de sus hijos,
y que bueno, al tiempo tienen sus hijitos, o sea, sus nietos, les escribe una cartita que yo no la pude encontrar ahora, pero más o menos decía así, hablando de la paternidad y la maternidad. Decía, bueno, queridos N&N, que eran el matrimonio, bienvenido al club de padres y madres, decía. Ahora que ya estáis en ellos, quiero, dice, contarles los secretos de la paternidad y la maternidad. Y dice con un poco de ironía argentina, dice así. Dice, no hay nada, dice, más cansado, digamos, en México, más incordiante y que cause más preocupaciones que los hijos, dice. Nunca se acaba con ellos. Se preocupa a ellos con sus tristezas y no siempre cuenta sus alegrías para que uno se alegre con ellos. En verdad, dice, un verdadero clavo. Sin embargo, dice, aquí va la segunda verdad. No hay personalidad que pueda considerarse completa si no ha experimentado las alegrías y las penas que trae la paternidad y la maternidad. Y es por eso que llamamos padres y madres a los curas y las monjas, porque simplemente ellos hemos elegido un camino dado por Dios para ser padres y madres en esa paternidad espiritual. Y sigue diciendo, tenéis entre manos a vuestros hijos para hacer una obra auténticamente eterna. Un artista puede soñar con una obra preciosa, pero esa obra durará lo que dura el mundo, que comparado con la eternidad es simplemente un instante. En cambio vosotros, padres y madres, tenéis entre manos una obra auténticamente eternas. Tened almas sedientas de felicidad que debéis llevarlas a Dios. Y dice un consejo, le da este papá. Dice, sed padres y madres. No amigos ni compinches. Padres y madres. Que en eso se incluye todo. Hay que recuperar la figura de la paternidad porque hay que recuperar la figura de la paternidad de Dios. Así como Cristo quiso elegirse y crearse una madre, la Virgen Santísima, nuestra madre, y es la primera redimida, es decir, si Eva fue la primera que de algún modo quebranta ese plan de Dios y Dios quiso elegir a la Virgen para que sea la mujer, la primera restaurada por la redención en nuestra madre, en la verdadera imagen de la nueva Eva, madre de todos los vivientes en Cristo. En segundo lugar, Dios quiso restaurar, podríamos decir también, la figura del Padre en San José. Dios quiso restaurar en San José, que es la sombra del Padre, dice muy bien este autor de este librito, John Dobranowski, la sombra del Padre, el Padre celestial. Si San José es aquel que restaura la imagen de la paternidad. San José es aquel que, como sombra del Padre, es aquel que es el reflejo del Padre celestial. Imagen de paternidad, ejemplo de paternidad. Qué hermoso que Dios haya querido entonces restaurar la imagen o recapitular la imagen de la maternidad en nuestra Madre, la Virgen, y también la imagen de esa paternidad de Dios en San José y por supuesto en Cristo que nos llama como hijos. Ojalá que tanto en la vida consagrada como en la familia cristiana se pueda cumplir aquello que decía Santa Teresita de Lisieux, cuando un día le preguntan cómo había descubierto ese caminito espiritual, que es ese camino de espiritualidad, de sentirse niña, hija, pequeña,
en brazos de Dios Padre y que en esos brazos Dios la lleva rápidamente a la santidad, a las altas cumbres de la santidad, y le preguntan, ¿cómo descubrió ese caminito espiritual? Y ella dice, es que yo veía a mi papá, Luis Martín, veía a mi papá, es imagen del Padre Celestial. Entonces ella pensaba, si mi papá es así, ¿cuánto más Dios? Está en el Evangelio, Cristo lo dice, si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Y es por eso que un padre de familia y un sacerdote también debe mirar al sacerdote, y un padre de familia debe ser muy devoto de Dios Padre. Porque también ese padre de familia debe ser un reflejo del Padre Celestial, para que sus hijos puedan ver reflejado en su Padre una imagen del amor de Dios Padre. La verdadera paternidad implica un amor incondicional. Decía San Pablo en la carta a los Corintios, el amor todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo hombre tiene heridas y errores. Sin embargo, San Pablo nos enseña que uno de los aspectos de esta caridad incondicional es esta esperanza incondicional. ¿Cuántas veces la Escritura nos dice que la esperanza no decepciona? El que espera en Dios no será confundido. Qué bien decía un padre de familia, hablando de esto, de esperar contra toda esperanza, decía de su hijo, este padre cristiano esperaba en Dios y decía, tengo 1000 razones para desesperar de mi hijo, pero espero. Qué bien se encarnan estas palabras para, por ejemplo, Santa Mónica, ¿no? Ese ejemplo de maternidad. Tenía 1000 razones para desesperar de su hijo Agustín, pero esperaba en Dios. Esperaba en Dios. Qué importante en la paternidad, en el amor paternal, que se expresa de muchas formas, pero podríamos tomar una imagen de la paternidad de Cristo. Tal vez claramente se manifiesta en Cristo en sus gestos, en sus palabras, en sus actitudes, pero muy especialmente, como dice Jacques Philippe, se manifiesta la paternidad de Dios en la mirada de Cristo. Cuando Cristo mira al joven rico, por ejemplo, que dice, Él le miró y le amó. O la mirada de Jesús a los apóstoles. Por eso la mirada de un padre ve mucho más. O bueno, una madre. ¿Cuántas veces uno se presenta ante mamá o papá y ya uno lo ven de lejos y ya se dan cuenta? Hay una gracia de estado allí que ya saben si el hijo está bien o está mal. Hay una gracia, la mirada. Un padre debe aprender a ver en sus hijos que tienen una misión dada por Dios, un plan de Dios. Esa mirada que no desespera, esa mirada que en última instancia refleja esa mirada de Dios Padre, o que debe reflejar esa mirada de Dios Padre. Y debe preparar a ese hijo, a esa hija, para esa misión. Los padres, humanamente hablando, siempre están presentes espiritualmente, pero claramente no siempre van a estar presentes físicamente. Recuerdo una vez un seminarista recibe el día de su cumpleaños un mail de sus papás y les decía, en el mail decían sus padres, agradecemos a Dios por haberte tenido en casa esos 20 años. Después él debió ir a otro país y formarse para el sacerdocio. Y ya sus padres los veía claramente, mucho menos. Pero Dios les concedió ese don de ese tiempo. Y lo segundo que podríamos recalcar donde se expresa la paternidad es en la palabra. La palabra con autoridad, la palabra de autoridad. La autoridad es la capacidad para transmitir la verdad.
La autoridad no es el imponerse y dominarlo todo, sino la autoridad es la capacidad de conducir, de guiar, de aconsejar, de iluminar, sin quebrantar la libertad, pero educando la libertad. ¿Cuánto enseñó el Papa San Juan Pablo II a educar la libertad de los hijos? Educar la libertad implica, sí, poner límites, implica alertar, implica corregir, y implica también saber guiar y que los hijos aprendan a ser finalmente, a tener criterio cristiano sobre todas las cosas. Porque un papá no va a poder dirigir a sus hijos como quien dirigiría una máquina, sino que debe enseñar a sus hijos a que tengan el criterio para su vida, criterio cristiano. Un padre no puede caer en una sobreprotección del hijo, sino más bien en hacerlos que sean varones nobles. ¿Y qué es un noble? Y que sean mujeres nobles también, claro. ¿Qué es un noble? Decía el padre Castellani, un noble da 3 virtudes, lo que debería educar un padre en sus hijos. Un noble es quien tiene alma para sí y para los demás. Alma para sí y para los demás. Nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. El tiempo de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, es el tiempo de llenar las alforjas para luego, siguiéndolas, llenando, pero tener que empezar a dar. Un padre de familia se forja en el seno de una familia. Alma para sí y para los demás. Alma para sí y para los demás. Qué importante que cuando se forma una niña, que deberá ser madre, tenga alma para sí y para los demás. Es decir, como que le sobre alma. Que le sobre alma. No un alma cerrada en sí misma, egoísta y pequeña, sino los hijos que sean formados por los papás deben ser hijos que como que les sobre alma para darse. También los hijos deben ser, dice, son los que un noble es el que por poseerse puede darse. ¿Qué implica esto? Que sean dueños de sí mismos. Qué importante es que los hijos aprendan a ser dueños, señores de su propia interioridad. ¿Cuántos jóvenes que persisten en una inmadurez eterna porque nunca les corrigieron sus caprichos? Qué importante es educar a los hijos para que sean fuertes, no que sean duros, que sean fuertes. Y en fin, esto será para que puedan darse, porque por poseerse puedan darse. Y dice, por último, el padre Castellani, son los que saben en cada momento las cosas por las cuales vale la pena morir. Un padre da la vida por sus hijos. Un papá y una madre deben educar a sus hijos para que algún día den la vida. Como decía San Alberto Hurtado, el problema no es que no haya jóvenes generosos. El problema está en que muchas veces en la educación de los hijos no se les muestra ideales por los cuales valga la pena gastar una vida. Hay que sembrar un alma de un niño, de un joven, de un hijo. Es como un campo, como un sembradío, pero que depende la flor, el fruto de ese campo, de qué se siembra en él. Si un papá deja a sus hijos todo el tiempo con su celular y con su tablet, y que me lo eduque la televisión, y que me lo eduque los medios de comunicación,
¿qué quiero cosechar luego? Qué importante que a los hijos se les presenten buenas lecturas. Qué importante el cariño de los padres. Qué importante la oración en familia. Qué importantes los ejemplos. Y terminemos hablando un poquito de, ya finalmente, las virtudes de un padre. Yo nombro 3 cositas nomás. Primero, hablar de la verdadera virilidad. Virilidad viene del latín virs, significa fuerza. De ahí viene la palabra virtud, que es la fuerza del alma. Podríamos hablar de la verdadera fortaleza, que aquí se aplica al varón. Cristo, que es ejemplo de paternidad, dice la Escritura, dice el Señor, yo, dice Cristo, doy mi vida, pongo mi vida por las ovejas, por los hijos. Él da su vida. Él da su vida. La fortaleza. Otra virtud. La fortaleza que viene de Dios. No es la fortaleza de fuerzas humanas simplemente. La fortaleza es la virtud. Un varón virtuoso. Y que no es que un padre de familia o un padre espiritual como un sacerdote no tenga penas o no tenga también sus debilidades porque somos pecadores. Sin embargo, cuando hablamos de fortaleza, hablamos aquí de que debe ser un alma cimentada en la fortaleza de Cristo. Como decía San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Segundo, un espíritu orante. Un padre de familia es el sacerdote de la casa, podríamos decir. Un sacerdote en la iglesia es aquel que atrae las gracias de Dios, que es intermediario, más bien pontífice, puente entre Dios y los hombres. Es decir, que la gracia pasa a la iglesia por las manos del sacerdote, por su palabra también, por la gracia sacramental que implica tener impregnado en lo profundo de su alma el carácter de sacerdote de Cristo, de la paternidad de Dios encarnada en el corazón del sacerdote el día de la ordenación sacerdotal. Pero también un padre de familia es, de alguna manera, el sacerdote de la casa, de la familia, porque también por su oración la familia recibe las gracias. Por eso qué importante que se viva en gracia de Dios. Y si se tiene la desgracia de caer en pecado, rápido confesarse. ¿Cuántas veces con los jóvenes, cuando pelean contra algún pecado particular, qué bien que les hace pensar un joven que esté camino al matrimonio, pensar, o también un seminarista, pensar, peleo por mis hijos, peleo contra este pecado porque estoy venciendo ahora por mis hijos. Espirituales o físicos, si es padre de familia. ¿Cuánto vale la oración de un padre? Hay una imagen inolvidable para cualquier hijo que es ver a su papá de rodillas. Porque, claro, a nuestro papá siempre tenemos la imagen como es el padre, ¿no? Siempre es aquel que debe mantenerse en pie. Pero de repente ver que ese padre que se mantiene en pie también es capaz de postrarse ante Dios. ¡Qué gran ejemplo! Ese ejemplo vio, por ejemplo, San Juan Pablo II, cuando siendo un joven simplemente, un joven que en su Polonia asolada por el comunismo y por la guerra, ve a su padre que en las noches se queda en su oratorio familiar postrado rezando por su Polonia y por su familia. Y luego San Juan Pablo II, cuando cuentan una jornada de la juventud en España, que ya él muy cansado, a alta hora de la noche, estaba en su capilla privada y va el cardenal Bertone y le dice: Santo Padre, ya es hora de que duerma. Y le dice: hoy es viernes, cada viernes hago mi Vía Crucis. Y recuerda lo de su padre. Dice: mi padre, por las noches se quedaba postrado en su capilla, en su oratorio. Y San Juan Pablo II invitó ese ejemplo. También se pasaba noches postrado en cruz, dicen,
rezando por la Iglesia, por sus hijos, por nosotros. Y de hecho, cuando fallece el Papa San Juan Pablo II, los que lo recordamos, que el mundo se sentía huérfano, porque San Juan Pablo II fue la imagen de la paternidad de Dios. Qué bien, qué gracia el Padre de San Juan Pablo II. Qué ejemplo para nosotros, para la Iglesia actual, para el hombre actual. También un padre debe ser providente. Sí, es verdad, en lo humano, sí, es cierto. Pero en lo humano, pero no menos también en los bienes espirituales. Es verdad que para un papá sufre cuando no puede proveer, pero su providencia debe recordar que está unida a la providencia de Dios. No debe olvidarse un padre que su providencia está ligada a la providencia de Dios. Debe ser defensor de su esposa y de sus hijos. Debe ser formador, es decir, aquel que da forma al alma de sus hijos. Debe ser, finalmente, ejemplo de virtudes. Porque, como dice aquel dicho, las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Finalmente, pidamos hoy también por la Iglesia. La Iglesia necesita padres espirituales, necesita santos sacerdotes. Recemos hoy día también por las familias y por los seminarios, que son las dos fuentes de paternidad. La familia donde se forjan los padres para las familias y los padres para el sacerdocio, como decía el beato Manuel González, decía el gran semillero de curas de Ars, de santos curas, es una familia. El gran semillero de santos como Luis Martín, el papá de Santa Teresita, son las familias. Y finalmente, recemos hoy por los seminarios. Recemos por los seminarios, que es donde nos formamos los sacerdotes, porque también deben ser como un seno materno en el cual se forjen también aquella paternidad sublime que será un día el sacerdocio y que deberemos tener ese corazón que sea sombra del Padre. Pedimos hoy por todos los padres de todas las familias cristianas, pedimos hoy también por la paternidad y la maternidad espiritual, para que finalmente en cada varón que tiene íncita en su corazón ese llamado a la paternidad pueda cumplirse aquello que decía, que se decía de San José. He aquí un varón justo y que pueda ser cada padre de familia en verdad una sombra, un reflejo del Padre Celestial. Ave María Purísima,